Las 4 décadas más complejas donde el auge industrial, las rivalidades imperialistas y sobre todo las crisis económicas generaron una reconfiguración en el orden internacional y sobre todo desencadenaron las conflagraciones más importantes y renombradas del siglo XX. Mucho gusto, mi nombre es Nicole Lustro Toro Perales, soy de tercer semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy vamos a hablar sobre los hechos o las guerras más importantes entre 1900 y 1939. Vamos a iniciar hablando sobre la era imperial. Esta era se remonta a los inicios del siglo XX, donde hay dos hechos importantes, la Segunda Revolución Industrial y la Paz Armada. Aquí podemos notar en esta era imperial el surgimiento y la implementación del nuevo capitalismo, impulsado por las nuevas tecnologías del petróleo y la electricidad. Y sobre todo, aquí comienza la marcha, la carrera de las potencias europeas por imperar en el mundo, y sobre todo en recursos y mercados de África y América. Para entender un poco más sobre la era imperial, debemos tener en cuenta una lectura que se llama El nuevo impulso a la industrialización, donde nos da a conocer que la hegemonía económica de Gran Bretaña, de esa gran potencia de aquella época, se vio rivalizada por Estados Unidos y Alemania, las nuevas potencias emergentes. Esa competencia nacionalista imperialista desembocó tensiones en Europa. Y generó lo que se llama la paz armada. Esa paz armada se dividió en dos bloques: la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Italia quedó en ese bloque hasta 1915 porque después se pasó a la Triple Entente, que principalmente fue conformada por Rusia, Francia y Reino Unido. La Triple Alianza surgió para no frenar el imperialismo en Europa. Y la Triple Entente se creó para frenar la expansión alemana y seguir con su camino de colonización y sobre todo industrialización. Pasemos a otro periodo de la historia, la Primera Guerra Mundial y la gran ruptura de 1917. Todo inició un 28 de junio como cualquiera del año 1914, donde de un momento a otro asesina al archiduque Francisco Fernando Sarajevo de Austria. Es allí donde el sistema de alianza se activó e inicia la Primera Guerra Mundial. Aquí podemos ver lo atroz que puede ser el ser humano para la guerra. Esta Primera Guerra Mundial se caracterizó por la industrialización en la muerte. Es allí donde se inician las guerras con los tanques, los gases tóxicos y las trincheras. 1917 fue un año decisivo para muchos países, en este caso para Rusia. En la época de la Revolución Rusa, en 1917 retiraron el imperio zarista y se introdujeron con su primer estado socialista a cargo de los bolcheviques. Asimismo, en esta larga Primera Guerra Mundial se introdujo Estados Unidos, como siempre, a lo largo de la historia, generando un desequilibrio, inclinando la balanza para la Triple Entente, que estaba en contra del expansionismo alemán. Es allí donde en 1918, se da paso a 1918, donde se finaliza la primera atroz guerra mundial. Pero no finaliza ahí del todo. En 1919 se firma el Tratado de Versalles, donde se le imponen severas sanciones a Alemania, tanto sanciones económicas como territoriales a causa de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, como en toda guerra, queda siempre esa semilla de odio y de revancha, en este caso por parte de Alemania. Además, cayeron 4 imperios y hubo un resurgimiento de nuevos estados en Europa Central. Ahora pasamos al periodo de interbélicos, donde están los años locos y la Gran Depresión. Los años locos se conocen en la década de 1920, donde Estados Unidos se encuentra en su mejor momento económico, social, está en su prime, donde hay abundancia, se genera un auge en lo cinematográfico, los cines sonoros, los autos fantásticos, fantásticos no, audaces, y los charleston de la época. Hay un cambio cultural tras el fin de la Guerra Mundial, se da a conocer el auge musical como el jazz, entre otras cosas importantes. Adicional, como dijo Héctor Lavoe, no todo dura para siempre. Llega en 1929, después de esa bonanza de felicidad y de prosperidad económica. En 1929 la bolsa de valores de Wall Street cae. Se le conoce a ese día como el jueves negro, porque las acciones, el dinero pierde su valor, los bancos empiezan a quebrar, las empresas empiezan a caer y se genera una gran recesión económica y un masivo desempleo en el país. Ahí nos damos cuenta que el modelo liberal que ellos querían plantear entró en crisis. Tras
Esta desestabilización socioeconómica que vivió Estados Unidos y lo presenció el mundo fue y es y sigue siendo el abono perfecto para las ideologías totalitaristas que prometen el orden y la restauración del orgullo nacional en el mundo. Evidencia de esto lo podemos ver en Italia en 1922 con la subida del fascismo y Benito Mussolini a su cargo, y por otra parte en 1933 con la ideología del nazismo bajo el mandato de Adolf Hitler. Para ir finalizando este análisis de las guerras del siglo XX, tenemos que saber que no podemos dejar a un lado la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 30, la debilidad de la sociedad de las naciones no pudo frenar la política de expansionista que tenía Adolf Hitler. Y tras el anexo a su causa de Austria y los Sudestes, el 1 de septiembre de 1919 se inició y se ejecutó la misión de invadir Polonia. Esta invasión generó o fue la causal que enmarcó la Segunda Guerra Mundial. Para ir concluyendo esta gran historia, estos grandes acontecimientos, podemos ver que las primeras 4 décadas del siglo XX fueron enmarcadas no solo por violencia, sino también por hechos positivos, por grandes auges económicos y también llevados al colapso por las crisis económicas, el capitalismo, el imperialismo, el totalitarismo, asimismo las guerras sin precedentes o con diferentes enfoques que llevaron a enmarcar lo que hoy se conoce como la historia del mundo, generando así un colapso impresionante en el orden internacional.